despegues de tu pantalla y acompáñame a ver el siguiente video. Recordemos que la independencia del Perú se da en 1821. Sí, muy bonito el momento, pero solo el momento. Porque luego de esto, el futuro del país se puso en una balanza donde habrían dos opciones a seguir: la monarquía constitucional o la república. Repito, monarquía constitucional o república. ¿Por cuál crees que se optó? La respuesta la tiene Helga en sus manos. ¡Cha, cha, cha, chan! Ya, no te hagas lo interesante y enséñanos la respuesta. ¿La Constitución de 1823? ¿Ahí está la respuesta? Veamos por qué. En la Constitución de 1823, destapa bien esos oídos y escucha. 1823, no 1824 ni 1825. Bueno, en esta Constitución se descarta completamente la opción de gobierno monárquico y más bien se aprueba el modelo de Estado republicano, que por cierto se basa en ideas políticas liberales como por ejemplo la igualdad para todos, el derecho a la propiedad y libre comercio y por último la democracia representativa y separación de poderes. Con estas ideas también llegaría el ejercicio de la ciudadanía. No, Helga, no es que la gente se pusiera a hacer ejercicio físico o que fuese al gimnasio, porque en esa época ni existía, sino que se refiere a la aparición del ejercicio político ciudadano, lo que quiere decir que se exigió que los ciudadanos participen políticamente. Profesor, ¿qué puede decirnos al respecto? Luego de la proclamación de la independencia, surgió la necesidad de elaborar y aprobar una ley que estableciera la forma de organizar el Estado peruano. Por eso, es que el protector José de San Martín convoca a un Congreso Constituyente para que elabore la Constitución de 1823, y es ahí donde se aprueba el modelo de Estado republicano. Con ello también la ciudadanía tendría mayor participación y por eso los ideólogos de la temprana época republicana estaban muy seguros que la soberanía popular exigía la participación política de ciudadanos que fuesen autónomos y racionales y que contaran con iguales derechos y deberes. Si te pregunto qué es un ciudadano, seguro me vas a responder que eres tú o cualquier persona que vive en una ciudad. Pero, ¿será solo eso? No, porque un ciudadano es la persona que tiene derechos, pero también deberes dentro de una nación. Por ejemplo, todos tenemos derecho a la libertad de expresión o al voto, pero también tenemos deberes, como por ejemplo, respetar los derechos de otros ciudadanos y cuidar el bien común. O sea, hay que ser consciente, amigo. Nunca vayas a hacer grafitis en las paredes de otras casas, y mucho menos de algún patrimonio de la nación. Eso es un delito y no creo que te quieras meter en problemas. Pero todo esto es ahora, porque a inicios de la República, ser un ciudadano era algo muy distinto. La Constitución de 1823 señalaba ciertos requisitos para considerarte así. Veamos cuáles eran. Para ser ciudadano en el Perú, primero la persona debía ser peruana de nacimiento. Segundo, debía estar casado o ser mayor de 25 años. Tercero, debía saber leer y escribir, requisito que al final se aplicó a partir de 1896. Y cuarto, tener una propiedad, ejercer alguna profesión o arte, o mínimo ocuparse en alguna actividad productiva que no fuese la de ser un servidor. Bueno, a mí solo me hubiese faltado estar casada, ser mayor de 25 años, tener una propiedad, pero salir a jugar con mis amigas podía valer como actividad productiva. No, Helga, este no es el caso. Bueno, a inicios de la República, no solo ser ciudadano era distinto a lo que es ahora, sino que también los derechos eran diferentes. Por ejemplo, es cierto que un ciudadano tenía derecho al sufragio, pero la forma en la que se elegía un representante era de manera indirecta. ¿A qué me refiero? Nuestra conductora ha estado muy atenta a sus clases de historia y es ella quien te lo va a explicar. Hoy en día para votar nos dan una cédula parecida a esta. Marcamos al candidato que consideramos correcto, doblamos la hojita
la metemos en una urna y así hacemos valer nuestra voluntad de elección. Pero, ¿crees que a inicios de la República esto ocurrió de la misma manera? La verdad, no, porque a inicios de la República no se practicaba realmente la voluntad popular, pues el sistema electoral era indirecto, ya que los ciudadanos elegían a los electores y estos a su vez elegían a las autoridades públicas, y así los ciudadanos más ricos y sobresalientes aseguraban su ascenso al poder. Además, la igualdad ciudadana, que era parte del principio de la Constitución, se vio afectada por la reintroducción de la contribución indígena, lo que significaba que el 60% de la población estaba obligada a pagar un impuesto por el hecho de pertenecer a un grupo étnico. En pocas palabras, era un impuesto que pagaban los indios por el simple hecho de ser indios. ¡Vaya! Parece que esto del sufragio y la contribución indígena no fue algo muy justo que digamos en la política de la naciente república. Pero ahora quiero que hablemos de la nueva demarcación territorial que también ocurriría en esta parte de nuestra historia. Y para eso necesito que invoquemos a los virreyes. Ok, no. Solo necesito que veamos el mapa del virreinato y lo comparemos con el de 1823. ¿Notas la diferencia? Para ubicarnos te voy a regalar algo, Helga. Ya, no alucines. Lo que necesitas es una brújula para poder orientarnos mejor. Ahora sí, primero acerquémonos al mapa del virreinato. Ahí vemos que por el norte delimitábamos con el virreinato de Nueva Granada. En el este estaban los dominios de Portugal y por el sur, el virreinato del Río de la Plata. Ok. Pero cuando desaparecieron los virreinatos y demarcaron los nuevos territorios de 1823, ¿cómo quedó nuestra nación? Para entenderlo, veamos con detenimiento el mapa del Perú de ese año. Ahora sí, primero nuestra brújula nos llevará bien arriba, por el norte. Como podemos ver, el Perú limitaba con la Gran Colombia y ya no con el virreinato de Nueva Granada. Ahora nuestra brújula nos llevará hasta el este. Y como vemos, ahora el Perú delimitaba con el Imperio de Brasil y ya no con los dominios de Portugal. Pero ahora bajemos un poquito y vayamos al sur, donde terminamos delimitando con la República de Bolivia luego de que Sucre la fundara en 1825. En el caso del peruano, se aplicaron dos principios para definir sus fronteras: el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. La primera fue un principio de derecho internacional que significaba que los ganadores de una guerra conservaban el territorio por el que peleaban al final de un conflicto, salvo que se dispusiese otra cosa por un tratado. Y por otro lado, la libre determinación de los pueblos decía que los habitantes de una zona podían elegir libremente el estado al que querían pertenecer. Así es como las fronteras del estado peruano se fijaron a partir de los dominios del antiguo virreinato peruano. Si un día caminas por la calle y de la nada aparecen nuestros amigos periodistas con su cámara y su micro y te preguntan: amigo estudiante, ¿cuántos departamentos tiene el Perú? ¿Qué les responderías? No vayas a hacer roche y decirles que con esto del boom inmobiliario ahora hay un montón de departamentos. No. Sé inteligente, sé como Helga y diles que en el Perú hay 24 departamentos territoriales. Y de Yapa respóndeles que hay una provincia constitucional que es el Callao y una metropolitana que es Lima. Pero todo esto es ahora, porque cuando inició la República habían solo 7 departamentos que Helga ya ha visitado. Te voy a mostrar cuáles eran. Y para eso vamos a entrar un toque a su Face porque ahí tiene las fotos. Esta es Helga en Junín, uno de los 7 departamentos. Si pasamos la foto la veremos en Lima, donde ella vive y donde seguro muchos de ustedes también. El tercero es el hermoso lugar de Ayacucho, donde por cierto también está la conocida Pampa de la Quinoa. Ahora veamos esta foto de Helga en Arequipa. ¡Uy, Helga! ¡Qué provocativo se ve tu rocoto relleno arequipeño! Pero ahora demos un salto a la Libertad, muy conocido por sus caballitos de totora. Y sí, Helga también tiene su foto en Machu Picchu, que está en Cusco y que es otro de los departamentos. Por último la encontramos en Puno, donde está el lago Titicaca. ¡Vaya!
¡Qué suerte tiene Helga por viajar tanto! Y con esto no olvidemos entonces que el Perú en un inicio estuvo dividido en 7 departamentos: Junín, Lima, Ayacucho, Arequipa, La Libertad, Cusco y Puno. Pero para administrar los departamentos, la Constitución de 1828, ¡ojo! La de 1828, no la del 23. Bueno, esta Constitución creó juntas departamentales que tenían ciertas funciones. Profesor, explíquenos. Las juntas departamentales que se crearon en la Constitución de 1828 fueron ubicadas en las capitales y reunían a 2 delegados de cada provincia. Además, cada junta debía ejercer ciertas funciones económicas, fiscales, sociales y administrativas. Sin embargo, ocurrieron una serie de problemas como la extrema pobreza fiscal, la inestabilidad política y con ello la aparición del caudillismo que terminaron por afectar sus funcionamientos y fueron abolidas en 1834. Ya hablamos de la conformación del Estado republicano, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿En qué Constitución se aprueba el modelo de Estado republicano? ¿En la Constitución de 1821? ¿En la Constitución de 1822? ¿O en la Constitución de 1823? ¡Así es! Es en esta Constitución donde el Perú es declarado definitivamente como una república y se rechaza la idea de una monarquía. ¿Cómo se delimitó el Perú por el lado norte a inicios de la República? ¿Se delimitó con la Gran Colombia? ¿Se delimitó con Argentina? ¿O se delimitó con el Imperio de Brasil? ¡Correcto! La nueva demarcación territorial indicó que por el norte estábamos delimitando con la Gran Colombia, que en 1830 se divide en las repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador. Por último, ¿en cuántos departamentos estuvo dividido el Perú a inicios de la República? ¿5 departamentos? ¿6 departamentos? ¿O 7 departamentos? Correcto. Estos fueron Junín, Lima, Ayacucho, Arequipa, La Libertad, Cusco y Puno. Hoy aprendimos que en la Constitución de 1823 se aprueba el modelo de Estado republicano y con ello también se busca la participación política de la ciudadanía. La Constitución de 1823 señala ciertos requisitos para considerarte ciudadano, como ser peruano de nacimiento, estar casado o ser mayor de 25 años. Además, el derecho a sufragar era distinto y no expresaba realmente la voluntad popular. Sumado a esto, el establecer una contribución indígena afectó principalmente la igualdad ciudadana. Otro cambio que se dio a inicios de la República fue la nueva demarcación territorial. Por el norte delimitábamos con la Gran Colombia, por el este con el Imperio de Brasil y al sur terminamos delimitando con la República de Bolivia. Por último, hoy aprendimos que el Perú en un inicio estuvo dividido en 7 departamentos: Junín, Lima, Ayacucho, Arequipa, La Libertad, Cusco y Puno. Y para administrarlos, la Constitución de 1828 creó juntas departamentales. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Qué haces tú cuando te ponen un reto o buscas emprender algo nuevo? No creo que te des por vencido fácilmente y tires la toalla. Hoy en el programa hemos visto que el comenzar a formar una república no fue tarea fácil. Bien dicen por ahí que emprender algo nuevo o asumir un reto puede resultar complicado y difícil al principio, pero con inteligencia y ahínco pueden caminarse muy bien. Esto es algo que intentaron hacer nuestros gobernantes. Muchos acertaron en sus decisiones y otros no tanto. Pero lo importante es que al final todo sirvió. Las cosas buenas permanecieron y de las malas se aprendió. De todas maneras, nuestra república es algo que seguimos forjando para que mejore cada vez más. ¿Sabías que?
¿En los primeros años de la República la bandera se modificó 4 veces? Así es, esta fue la primera bandera del Perú, creada por el libertador Don José de San Martín en el año 1820. Pero 2 años más tarde, en marzo de 1822, se oficializaría esta segunda bandera por decreto del marqués Torre Tagle. Pero parece que Torre Tagle lo pensaría mejor y en mayo del mismo año decide cambiarla por esta de aquí, la que 2 años después, en 1825, sería reemplazada por esta otra, que seguro se te hace más familiar y que fue establecida por Bolívar y el Congreso. Ahora ya lo sabes. Espero que te haya servido de mucho el programa de hoy. No olvides apuntar en tu tablet, cuaderno o celular los datos más importantes que vimos hoy sobre la República, como por ejemplo que la Constitución de 1823 fue establecida por el Estado republicano, que un ciudadano tiene ciertos requisitos para ser considerado como tal, o que al inicio existieron solo 7 departamentos territoriales. De todas maneras, si quieres tener más información, puedes leer este libro de la historia del Perú contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto. O puedes preguntarle también a tu profesor de historia. Bueno chicos, el programa de hoy ha terminado.